¿Qué tal familia? Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Cano y en un programa más de Indicador F, esta tarde, lunes 20 de abril, le hablaremos sobre aborto y confinamiento por COVID-19. ¿Qué tiene que ver el aborto con este encierro por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial? Pues hay muchos temas que tratar. Para ello hemos invitado a la representante estatal del Frente Nacional por la Familia, ella es Marcela Vaquera. Vamos a estar en entrevista a distancia desde Mexicali y Tijuana para que usted escuche desde la voz de Marcela, una mujer que ha tenido una experiencia ya de muchos años, más de 20 años en la lucha por la vida y la familia de nuestro estado, y nos hablará acerca de los problemas que se está teniendo con el aborto en la Ciudad de México, de los problemas que se pueden venir y los riesgos que se pueden venir acerca de la promoción de abortos en casa por confinamiento y que son promovidos por estas mujeres feministas radicales, las cuales las conocemos como las del pañuelo verde. Es algo realmente importante que usted lo conozca para poder alertar a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Quédese con nosotros, está usted viendo Indicador F. Muy buenas tardes, vamos a la entrevista con Marcela Vaquera. ¿Qué tal familia? Bueno, está aquí con nosotros a distancia por este confinamiento que se ha prolongado hasta el día 30 de mayo. eh, Marcela Vaquera. Marcela Vaquera, ella es representante del Frente Nacional por la Familia en el estado de Baja California y vamos a hablar del tema que ya dijimos al principio de este programa, aborto y confinamiento por COVID-19. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, sobre el aborto y estas cuestiones, pues hay mucha noticia sobre esto y Marcela, pues muchos años trabajando en pro de la familia y de la vida en el estado de Baja California, pues es la mejor persona que nos puede orientar en este sentido. Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenas noches, muy bien, mucho gusto de saludarte y de poder compartir algo de opiniones aquí en tu programa. Muy bien. Para darle una entrada a esto, supimos, bueno, que has estado muy activo, estuviste muy activo, yo creo que todavía lo vas a estar, sobre la iniciativa de ley de los matrimonios igualitarios en el Estado, que presentó la diputada Miriam Cano. Hasta ahorita, antes de entrar al tema del aborto, ¿qué nos puedes adelantar tú como representante del frente y una persona que por muchos años ha tenido esta actividad y ha vivido pues varios gobernadores y varias legislaturas estatales? Bueno, mira, lo que yo te puedo decir es que en nuestro grupo, el grupo local se llama Coalición de Grupos a Favor de la Vida y la Familia, y tenemos ya más de 20 años cabildeando todos estos temas. Iniciamos con el tema de la defensa de la vida, para lograr que la Constitución del Estado se consagrara el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Tardamos 10 años en lograrlo, pero al fin se dio una legislatura que comprendió que era un sentir de todo el pueblo. A lo largo de todos esos 10 años juntamos miles de firmas y se logró la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En ese sentido, fuimos ganando experiencia en lo que es el detectar leyes nocivas, hacérselas ver a los legisladores y también proponer leyes a favor de la familia, a favor de la vida, a favor de las mujeres embarazadas y de sus niños por nacer. Entonces, cuando entró la nueva legislatura con mayoría de Morena, pues habían dicho los nuevos diputados que ellos no iban a tocar temas polémicos, temas que fueran de aborto, de matrimonio de personas del mismo sexo. Sin embargo, pues realmente no cumplieron su promesa. Inmediatamente la diputada Miriam Cano intentó presentar no solo la iniciativa a favor de los matrimonios del mismo sexo, sino incluso se rumoraba una iniciativa para despenalizar aún más el aborto. Entonces le estuvimos conteniendo eso durante un tiempo. Finalmente ella presentó su iniciativa a pesar de las muchas protestas que se hicieron. Y pues como ya bien sabes y quizás tu público ya también se ha enterado, ha habido mucha oposición social en este tema. Es un tema prioritario. Hay otras cosas mucho más necesarias en el Estado. Ellos prometieron acabar con la corrupción, prometieron transparencia,
y sin embargo estamos viendo que han estado incurriendo en muchos errores, quizás por inexperiencia, quizás por intereses personales. Entonces, ahorita en lo que queda la iniciativa de matrimonios del mismo sexo está pendiente de dictaminar. El acuerdo que tuvimos con el señor gobernador Jaime Bonilla fue realizar una consulta ciudadana, una consulta amplia, y esa consulta pues no se puede llevar a cabo en estos momentos. Esperemos que los diputados honren la palabra o el acuerdo que se dio entre los grupos de la sociedad civil y el gobernador. Y por lo pronto está en veremos esa iniciativa. Nosotros confiamos en que los diputados ya se den cuenta de que no es un tema que sea de interés de la sociedad, que no es un tema que sea asunto de discriminación, es un tema de una agenda ideológica propia de la diputada Miriam y que También incluso hablas de diputados de Morena en este sentido, o sea que se han hay dado cuenta de que no es un tema prioritario para Baja California. exactamente, sus mismos compañeros están divididos porque la gran mayoría de los diputados de Morena no quieren ese tema, dicen que es una agenda ideológica que está fuertemente apoyada también por el diputado Juan Manuel Molina. Entonces, nosotros, bueno, y también por la diputada Montserrat Caballero, aunque se está haciendo ahorita un poquito hacia un lado. Entonces, los demás compañeros no están de acuerdo con esa iniciativa y por eso creemos que no va a prosperar, porque no tienen los votos para lograr una reforma constitucional. Porque esto en nuestra constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entonces tendrían que reformar la constitución y sinceramente no creemos que tengan los votos para lograrlo. Sin embargo, ¿ustedes entonces siguen trabajando o ahí le han parado para la actividad? Mira, lo que pasa es que la coalición de grupos a favor de la vida, que ahora se integró a lo que es el Frente Nacional por la Familia, no es solo estar revisando leyes, también son varios organismos que se dedican a lo que es el bienestar de la sociedad. Ahorita la única parte que estamos operando son la atención a mujeres embarazadas en crisis y también estamos operando lo que es el acopio y reparto de despensas, ¿no? Eso es lo que estamos y por supuesto monitoreando que los diputados no vayan a querer hacer un madruguete como hemos visto que lo han intentado en otros estados, también lamentablemente del mismo grupo del partido de Morena. En otros estados han tratado de sorprender a la gente y bueno, nosotros estamos en ese sentido monitoreando. No están sesionando físicamente, lo van a hacer de manera virtual y seguimos pendientes, no vamos a quitar el dedo del renglón. Ese no es un tema que una a nuestra sociedad, no es un tema que vaya a hacer ningún beneficio y es un pretexto para imponer ahora sí que mordazas ideológicas, demandas falsas de discriminación. Entonces, pues hay libertad. Supimos que tú estabas en una lista de personas demandadas. No sé si ya te llegó la notificación o entre varios compañeros de ustedes estaban en una lista y los tomaron de un video por ahí. Eso es lo que preocupa, Marcela, porque todavía no se hace este tipo de leyes, todavía no se aprueban este tipo de leyes. Sin embargo, ustedes ya están sintiendo las demandas, o sea, y eso es lo que han venido hablando ustedes. O sea, también hay una propuesta de ley que no sabemos si todavía es iniciativa o no, de la diputada Julia González, de prisión, de 1 a 3 años de prisión por discursos de odio y que van informando esto. Pero ya sabemos que ustedes están en una lista, vimos en una rueda de prensa acá en Tijuana, que dio por ahí un abogado reconocido de la ciudad, y estás en la lista. Sí, pero mira, realmente, como tú dices, son intentos de coartar lo que es la libertad de expresión. Es una queja ante la Secretaría de Gobernación. Están diciendo que las personas que acudimos a la reunión con el señor gobernador estamos violando la ley porque estamos incidiendo en política. Y pues por supuesto que como ciudadanos tenemos todo el derecho a incidir en la política, como lo tienen los grupos contrarios. Entonces, claro, no tiene fundamento esa queja. Creemos que es más bien un intento de llamar la atención de ciertos personajes, de posicionarse, y no vamos a caer en ese juego porque no hemos sido notificados de nada. Las personas que nos han asesorado nos dicen que esa queja no procede, entonces estamos tranquilos, pero esto pone en evidencia que la idea de la agenda de género es sancionar a quien no piense como ellos. En un ejercicio libre de ciudadanos de ir a manifestar por qué no queremos algo, y ya nos están acusando
de mil cosas. Ahora imagínate, si se aprueba la ley de la diputada Julia, que cualquier discurso anti-LGBT es crimen de odio, nos van a querer meter a la cárcel, a todos, por lo que sea. Bueno, y aquí también van los ministros de culto, ¿no? Porque, o sea, está en peligro muchas libertades, la libertad de expresión, la libertad de culto, muchos de este tipo de cosas. Y esto es importante que la gente lo conozca, porque muchas veces piensan que es que tiene de malo que las personas que se quieran se casen, ¿no? Lo malo es que vienen unas consecuencias y posteriormente, ahorita no es el tema de hablarlo, pero yo creo que si nos vuelves a abrir la puerta ahí de tu casa en otra entrevista a distancia, que estás en Mexicali, sería importante que nos dijeras, nos platicaras por qué la oposición de esto, ¿no? Esperemos que esto... Claro que sí, con todo gusto, porque no es un tema de odiar a las personas con atracción homosexual, no tiene nada que ver con eso, es un tema simplemente de libertad de expresión, de libertad de creencia, libertad de pensamiento. Cuando guste, claro que sí. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema, Marcela. Creo que también tienes demasiada experiencia en cuanto a la defensa de la vida, estos 20 años que nos hablas, tanto tiempo en la lucha de la vida y una persona que has estado enfrente también dando la cara en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en algunos debates, pues realmente eres una figura que como mujer pues defiende el derecho a la vida. Y este tema sobre aborto y confinamiento, pues con COVID-19, pues sí nos trae mucho. La primera pregunta yo quisiera decirte es que sobre el aborto han tratado muchos temas. En Estados Unidos ha estado más el revuelo, pero ha llegado a México y también ha llegado a Colombia y también ha llegado a este tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver el aborto en ese sentido con el confinamiento? Y primeramente la pregunta es, un juez federal de Tennessee en Estados Unidos, pues dice que hay que seguir realizando los abortos porque no son procedimientos médicos que pongan en peligro en peligro la vida, pero también dice que que pues no son esenciales, pero sin embargo, pues hay que hacerse, el juez ha dictaminado que hay que hacerse, cuando el gobernador del estado de Tennessee, pues es una persona que se opone a estas leyes y hay por ahí una norma que el estado puede pues prevenir, puede, ¿cómo te puede decir? Puede quitar esta ley para que en una emergencia de salud pública como la que tenemos, pues no se dé. La pregunta es, ¿el aborto no es un problema de salud pública, Marcela? Bueno, mira, el aborto no es un problema de salud pública, es un problema de salud en el sentido de que la persona que se lo realiza, aún en las mejores condiciones, está corriendo un riesgo. Es muy interesante ver cómo, por un lado, se nos están prohibiendo actividades no esenciales y se han llegado a errores reglamentarios, como que el domingo pasado en Mexicali la gente no podía comprar alimento y mascotas porque el ayuntamiento lo clasificó erróneamente como no esencial. Entonces estamos viendo que en muchos lugares no puedes comprar maquillaje, no puedes comprar muebles, o sea, las áreas de las tiendas están acordonadas para que solo vayas y compres medicamento, comida o artículos de limpieza. Incluso ni pañales de bebé se podían comprar el domingo pasado, aunque ya se corrigió. ¿A qué voy con esto? En muchos lugares, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Europa, estamos confinados por un bien mayor. Estamos confinados porque no queremos contagiar, no queremos ser contagiados. Se están prohibiendo cualquier actividad que no sea esencial. Sin embargo, al mismo tiempo, en la Ciudad de México, están permitiendo que las clínicas, no se llaman clínicas, son los abortorios, estén operando y sigan eliminando ciudadanos mexicanos, como si fuera una urgencia, como si fuera una actividad esencial, la cual por supuesto no lo es. Y este problema, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, sabemos que los abortos, por ejemplo, mucha gente es el proveedor de los abortos o los proveedores de los abortos, pues no quieren sacrificarse, Marcela, sin embargo están sacrificando a otros, a bebés por nacer.
Esta parte de llamarla no esenciales es que ellos argumentan de que si se pasa de las semanas legales, por así decirlo, para votar, pues ya no lo podrán hacer y se verán afectadas, así lo llaman, entre comillas, afectadas, miles de mujeres en México o en Estados Unidos. Pero la pregunta aquí es, la mujer de cualquier manera se afecta, ¿no? O sea, se afecta, el aborto la afecta, ya sea de manera legal o ilegal. Entonces, la pregunta vendría siendo, ¿cómo es posible que se prohíban el comprar alimentos para perros, para mascotas, porque no es esencial, y el aborto sí puede ser una cuestión esencial? Porque estamos hablando básicamente de la corrupción de lo que son los proveedores de este llamado, entre comillas, servicio. La industria del aborto genera millones de dólares al año. En la Ciudad de México se contabilizan únicamente los que son los abortos realizados en clínicas del sector salud. Sin embargo, hay otros muchos proveedores de aborto que son particulares y que incluso se pasan del tiempo legalmente permitido. En la Ciudad de México el aborto está permitido hasta las 12 semanas, pero encontramos reportajes de personas que encubiertas llegan a las clínicas particulares, a los abortadores particulares, diciendo tengo 4 meses y medio, tengo 5, ¿qué podemos hacer? Y estamos viendo que aún así se están llevando a cabo esos abortos pidiéndoles una cantidad mucho mayor de dinero. Entonces es un negocio millonario donde está un engranaje que incluye a las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, donde hay un contubernio entre los que son los proveedores de insumos para practicar abortos en las clínicas del sector salud, donde hay, como en todos los proveedores de las autoridades, un moche que le dicen, me das permiso y yo te doy. Entonces estamos hablando de miles y miles de pesos en el caso de México que se perderían si estas personas dejaran de hacer sus matanzas de niños inocentes. Ahora, por otro lado, ponte a pensar, Ricardo, estamos hablando de que se han suspendido los procedimientos médicos no esenciales. Yo tengo una amiga en Estados Unidos que su vecina acaba de perder a su esposo. El esposo traía un embolismo en un pulmón, se sentía muy mal, tenían que hacerle un procedimiento que no se lo hicieron. Y entonces, ¿qué pasa? Que iba al hospital y le decían, no te lo podemos hacer porque no es esencial. Y no te lo podemos. Y llegó al punto de que el señor, se le fue el coágulo, se murió, porque ese procedimiento lo consideraban no esencial, el hacerle un estudio para determinar dónde estaba ese coágulo en su pulmón. Sin embargo, en ese mismo estado se están realizando abortos electivos por el gusto de la mujer y sin ningún tipo de freno. Entonces es una hipocresía, es una contradicción. Ahí es donde vemos que las autoridades tienen una ideología y que esa ideología también, Ricardo, está siendo muy auxiliada por los medios de comunicación, lamentablemente. Entonces, pero has tocado un punto muy importante, Marcela, en este punto. La corrupción, el dinero, lo que está por enfrente. Por ejemplo, esta persona, el esposo de tu amiga, no lo ven esencial esa operación que él necesitaba, pero no lo vieron esencial que tampoco no generaba un recurso económico mayor como lo está generando los abortos en la Ciudad de México. Es correcto. Sí, es una corrupción y también pues en Estados Unidos las leyes están, afortunadamente, dentro de lo malo, en México solo tenemos el aborto legal en la Ciudad de México y en Oaxaca, pero en Estados Unidos es legal en todos los estados, incluso hay estados donde hasta el 9º mes de gestación, y entonces ya también la ley, al estar modificada para permitir lo malo, ha modificado el pensamiento de toda la sociedad. La sociedad piensa, si algo es legal, es que es bueno. Y entonces por eso un doctor no va a tener ningún problema, aunque él mismo no practique abortos, de negarle el servicio a un paciente con un tromboembolismo al mismo tiempo que considera que una mujer tiene un derecho esencial a ir a realizarse un aborto en plena pandemia. Entonces estamos ahí, por eso, volviendo al punto de la vigilancia de las leyes moldean el pensamiento de nuestra sociedad. Creemos que todo lo legal es bueno y no siempre es así. Por eso nosotros, aparte de una labor de cultura,
también necesitamos cuidar las leyes porque las leyes van a deformar la mente de los ciudadanos en el momento que una ley califique como positivo algo que de sí es tremendamente perverso, lo que es quitarle la vida al ciudadano más indefenso y más inocente, bueno, al habitante de nuestra nación más indefenso y más inocente que puede haber, como es un niño, ¿no? Entonces es ahí donde vemos la combinación de lo que es la ley con lo que es la moralidad de las personas, el cambio de la cultura y la corrupción que se da en los pensamientos incluso de los proveedores de servicios médicos. Yo creo que este tipo de virus nos ha traído como destapar muchas cosas. En el confinamiento nos hemos dado cuenta de muchas cosas. En este primer bloque has hablado de corrupción dentro de los abortorios en la Ciudad de México, de que siguen los abortos, las matanzas de estos niños por nacer, de estos ciudadanos que les podemos llamar. Sin embargo, vamos a hacer un corte y vamos a regresar porque el otro tema que vamos a ver en el siguiente bloque es, pues hay muchos vuelos suspendidos, Marcela, en la Ciudad de México, porque a lo mejor no son esenciales. Mucha gente o alguna gente tendría que viajar a la Ciudad de México para a practicarse un aborto, muchas mujeres o algunas mujeres de los estados. Ahora no lo hacen. Sin embargo, hay un video de un grupo que se llama Las Igualadas de Colombia que ha dado vuelta a internet a través de YouTube sobre cómo practicar un aborto en tu casa, un aborto en casa seguro por el confinamiento. Bueno, regresamos. No se vaya, usted está viendo Indicador F y está con nosotros Marcela Vaquera, representante del Frente Nacional por la Familia en el estado de Baja California. Regresamos. Regresamos, está usted viendo Indicador F con perspectiva de familia, un programa dedicado a ver la otra cara de la realidad de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro estado en Baja California, sobre temas sobre vida y familia. Está con nosotros, le recuerdo, a Marcela Vaquera, representante del Frente Nacional por la Familia aquí en el estado de Baja California. Bueno, y nos estamos hablando acerca, para los que se han empezado a conectar, estamos hablando acerca de aborto y el confinamiento por COVID. ¿Qué relación tiene este asunto? Pues bueno, Marcela nos explicaba en el primer bloque que este asunto del aborto, por el cual no se ha denominado pues una actividad no esencial que sigue ocurriendo en la Ciudad de México bajo la corrupción, bajo muchísimo dinero, donde los proveedores del aborto pues no van a dejar de ganar ese dinero. Sin embargo, Marcela, seguimos con el tema y te preguntaba antes del corte que la Ciudad de México registra en sus estadísticas cuántas personas de los estados han recorrido a la Ciudad de México para practicarse estos abortos. Y ahora, con las limitaciones de los viajes
aéreos, en avión, se limita mucho esto y ha surgido un video del grupo llamado Las Igualadas en Colombia para que este grupo promueva un aborto seguro en casa y está diciendo realmente cómo debe de hacerlo y me llama mucho la atención el video porque dice aborto en casa. Todo estará bien si sigue las instrucciones paso a paso. ¿Qué nos puedes hablar de este tipo de prácticas? No sé si lograste ver el video o este tipo de cosas. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, lamentablemente el futuro del aborto en todo el mundo va a ser un aborto químico, un aborto realizado con fármacos que no necesariamente son para eso, pero que están al acceso de muchas personas. El aborto quirúrgico va a la baja, pero va en crecimiento lo que es el aborto por medio de fármacos. Entonces ya tiene tiempo que se conoce de ciertos fármacos, que no los voy a decir aquí porque no es la idea darles publicidad, que se utilizan para practicarse un aborto. Lo que hacen estos grupos, entre otros muchos grupos feministas, es dar instrucciones de cómo las muchachas ingieran 4, 12, 18, 20 pastillas, que las introducen vaginalmente y las ingieren para provocarse una hemorragia y un desprendimiento de la placenta. Este procedimiento es sumamente peligroso porque en primer lugar lo están haciendo en su casa, sin supervisión médica, y aparte de eso no está diseñado para eso y la hemorragia que les provoca puede ser una hemorragia que tengan que ir al hospital. No sé si viste ahora en la publicidad que se estuvo dando de ese video, en Facebook salía el comentario de una de las muchachas que tomó su taller de abortar, que decía, estoy sangrando mucho y no sé qué hacer, no le quiero decir a mi familia qué hago. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Estas personas, por su perversión ideológica, por su deformación moral, están incitando a otras a realizarse un aborto llamado seguro en casa, pero la realidad es que ningún aborto puede ser seguro, como tú mismo lo decías. El cuerpo está hecho para un proceso natural. El aborto es totalmente antinatural y en el momento de estarte introduciendo medicamentos por una vía que ni siquiera es la correcta, como es la vía vaginal, pues ya estás ahí metiéndote en un terreno muy peligroso. Nosotros, en las muchachas que atendemos que presentan embarazos en crisis, algunas de las cuales han intentado abortar por ese método, nos refieren que han tenido sangrado profundo, calambres, se les entumió una parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque les puede provocar incluso un coágulo. Entonces, estas muchachas que están promoviendo esos talleres de aborto en casa son irresponsables y pues no tienen mucha preocupación realmente por las chicas a las que supuestamente quieren ayudar, porque no están a un lado de ellas, no las pueden llevar a un hospital. No sé si, bueno, tus televidentes y también el público de Mexicali conoce a Sara Winter, una ex activista abortista. Claro. que estuvo aquí en Baja California. Ella nos cuenta en su testimonio cómo ella ingirió ese fármaco para abortar y cómo estuvo a punto de morir. No sé si recuerdas que contó que estuvo sangre y sangre y sangre y les hablaba a sus amigas que le habían dado esa receta y ninguna de sus amigas abortistas fue por ella para llevarla a un hospital. Sara estuvo a punto de morir desangrada por ese motivo. Entonces, no es seguro y, por supuesto, no es ético ni de las muchachas que lo están promoviendo, ni del acto en sí de querer librarte de un ser. Quizás está más pequeñito, por eso lo puedes sacar con pastillas, pero la realidad es que estamos hablando del mismo crimen. Llama la atención, Marcela, en esto, cómo estas plataformas digitales, como la plataforma de YouTube o Facebook, en este sentido, quieren empezar a eliminar noticias falsas sobre el virus del SARS-CoV-2, las quieren eliminar. Y todo, pues, a razón de que pues, tuvimos hace unos días precisamente aquí en Tijuana, con la problemática que se tiene en los hospitales públicos, como del IMSS, un doctor se comunica con Eugenio Derbez, el comediante, y él, gracias a él, pues se hace viral la información y se defiende el gobierno federal diciendo que esa es una falsa noticia. La supuesta representante del IMSS en el estado de California dijo que no existía tal doctor, cuando realmente sí existe, y cuando también el gobernador reconoció que lo que estaba diciendo
el comediante, pues realmente era en serio, y tan en serio que los gobernadores se pusieron ya en contra de la federación, ¿no? Se han armado en ese sentido. Ahora, mi pregunta es, se ha armado tanto este asunto que hasta Facebook ha dicho vamos a eliminar las noticias falsas sobre el coronavirus, pero no eliminan este video para abortar dentro de las casas sigue existiendo, sigue viéndose. No es promoción de este video. Alguien va a decir, es que siempre, ahí están promoviendo el video. No lo estamos promoviendo nada más para tener seguridad. Aquí se cumple la parte ideológica que tú decías que en las que también participan las plataformas digitales más populares. Claro que sí, si te fijas, en realidad todo lo que son el 90% de los medios de comunicación, ya sean impresos o sean canales de televisión, revistas, plataformas digitales, tienen una clara agenda pro aborto, pro ideología de género y ante cualquier cosa que tenga que ver con los valores judio-cristianos. Entonces estamos viendo cómo siempre tratan de llevar agua para su molino. Si tú checas, buscas en noticias de Estados Unidos, aborto y COVID, vas a ver puras entrevistas con personas preocupadas porque los derechos de las mujeres están en peligro durante la pandemia. Por ejemplo, en el estado de Texas se prohibió por un momento el aborto porque era actividad no esencial. Se mete ahí un pleito legal, un juez ordena que sí se le tiene que dar el acceso al aborto a las mujeres y otra vez una corte, no sé cómo se llama, pero una corte de distrito vuelve a decir que no se deben hacer abortos. Pero en todo este proceso de pleito legal estamos viendo cómo los medios del estado de Texas y también los medios americanos están presentando el problema como un problema del gobierno maligno de Texas contra los derechos de las mujeres. Y así ves, cualquier nota que tú veas con el tema del aborto, a menos que la veas en un sitio cristiano o católico o en algún periódico que se autoidentifique como de derecha, la mayoría de los medios están siempre llevando agua al molino de su agenda ideológica. Entonces, por eso es tan importante no creernos todo lo que vemos en redes. Sí. Y también es importante saber que hay que normar el criterio antes de tragarnos la píldora, como quien dice, ¿no? Y ahí es donde viene la falacia, una de las falacias para aprobar el aborto, porque para aprobar el aborto se decía los llamados abortos clandestinos, ¿no? El número, la cantidad de abortos clandestinos donde perdían pues mujeres la vida, niñas la vida. Ahora manejan que por el confinamiento millones de mujeres podrían afrontar riesgos de aborto y es por eso que sí debe de practicarse el aborto. Este pensamiento realmente sigue sustentando la ideología de seguir matando a seres humanos dentro del vientre de la madre. Ahora, se ha exigido, ha habido grupos que exigen cerrar estas clínicas privadas del aborto. Sin embargo, pues tú has comentado mucho que hay mucho dinero de por medio, hay mucha corrupción de por medio. Me gustaría que abundaras en esta parte de cuando se pasan las semanas, poquito las semanas legales en México, y que hay que soltar por ahí un dinerito y ponerle ahí en el papelito que fue realmente a las semanas cumplidas, que son las 12 de nosotros. Me gustaría que abundaras esto un poco más. Hay un reportaje que ya es de hace más de 10 años, yo creo, incluso, pero no es el único reportaje con cámara oculta, de una pareja que se presenta a una clínica particular, a un abortorio particular, y entonces les dice, es que yo tengo 20 y tantas semanas. No importa, les dicen, nos podemos arreglar. Entonces, y ya después sigue, no sé qué cantidad de dinero le pide, una cantidad mayor a la del aborto habitual, por decirlo así. Y otra cosa que se ha manejado en este tema, Ricardo, aparte de que se están pasando del límite legal para realizar abortos, es que no sabemos qué están haciendo con los cuerpos de esos niños abortados. Ya ves que en Estados Unidos se dio una gran controversia por un reportaje también con cámara oculta, donde un joven valiente descubrió que vendían las partes fetales por una gran cantidad de dinero. Que está involucrado en eso. Ajá, sí, que si el corazón esté intacto, que si el cerebro intacto, incluso se sabe que algunos
experimentadores científicos en Estados Unidos adquieren lo que ellos llaman especímenes, o sea, los niños abortados con vida para poder realizar experimentos mientras están vivos. Entonces, esos datos se lograron documentar por medio del seguimiento del dinero que dio este joven David Daleiden, se llama, en Estados Unidos, en California, pero en México no tenemos esas herramientas para determinar qué están haciendo con los cuerpos de estos niños, a quién se los están vendiendo. Entonces estamos viendo que no solo se está sacando dinero del aborto en sí, del aborto pasado, del tiempo permitido por la ley, sino que muy seguramente están disponiendo de las partes fetales para llevar a cabo un negocio todavía mayor, explotando doblemente a la madre que por ignorancia, por desesperación, se hace el aborto y todavía que le hacen el aborto están vendiendo las partes de su hijo. Entonces, ahí vemos que la corrupción es mucho más grande. Esperemos que pronto se pueda dar un seguimiento a eso y que nos den cuenta de qué hacen con estas criaturas, porque yo dudo mucho que los estén incinerando. Lo que están haciendo, están vendiendo las partes, porque ahora está muy de moda estar experimentando en seres humanos, y qué mejor manera de experimentar, Ricardo, que en un ser indefenso, que no tiene nadie que vea por él. Nadie. Oye, entonces, aquí todo empieza cuando hay un movimiento internacional que surge en México y luego se estudia el 9 no te muevas. ¿Te acuerdas? El 9 de marzo, que fue ese lunes donde la mujer pues, no se tenía que mover por esa actividad. Y a partir de ahí nos viene todo este problema de confinamiento. Quiero decirte, te digo esto porque las feministas radicales de este movimiento que surgió llamado Las Brujas en Veracruz, que hacen este movimiento y se va extendiendo y van perjudicando a mucha gente. Vimos en videos como señoras decían, pues yo vine a marchar, pero no vine a hacer desastre, mejor me regreso a mi casa. Pero ahora vemos a feministas con cubrebocas verdes promoviendo el aborto. Entonces no ha parado ese tipo de cosas y ahora ponen como pretexto lo que te decía, la parte de que el confinamiento puede provocar muchas muertes por abortos, la misma gente. Pero a la vez lo promueven ellas mismas con el video que te estaba diciendo. ¿Qué contradicciones hay aquí, Marcelo? Fíjate, y aparte si estamos hablando de evitar riesgos a la población, riesgos de pocos recursos médicos, imagínate, ellas están promoviendo un aborto en casa, la muchacha tiene una hemorragia, tiene que ir al hospital, la tienen que recibir, tienen que dejar de atender a alguien que está probablemente infectado con el COVID para atenderla a ella. Y eso ya es estar quitando recursos por una actividad electiva, una actividad que no era de riesgo de vida o muerte, eso por un lado. Por otro lado, están los centros de aborto en Estados Unidos están haciendo uso de recursos como las N95, las batas desechables, todas esas cosas que en realidad deberían estar siendo destinados primordialmente a quienes están en el campo de batalla salvando vidas, no destrozándolas. Entonces, es como tú dices, es contradictorio. Dicen, la mujer, si no se lo hace en una clínica, va a sufrir un riesgo a su vida y sin embargo están promoviendo ese disque riesgo a la vida y al mismo tiempo están abriendo la oportunidad de que todas esas personas que por ignorancia, por desesperación o lo que tú quieras, siguen las instrucciones, al presentar los problemas de salud que seguramente van a llegar con esas hemorragias, van a ir a, pues no digamos a saturar, pero sí a importunar un proceso de atención médica dedicado primordialmente a los que son las víctimas del COVID. Entonces es contradictorio y estamos viendo que, como en el caso de Sarah Winter, a las personas que promueven esto, nada más les interesa que otras sean como ellas, que otras hagan lo que ellas hicieron, pero en el fondo no les interesa que la mujer esté bien y por eso no la apoyan. Yo, nunca he visto yo, como tú, hablando de las brujas del mar, que fueron las que promovieron el paro del día 9, no se ha visto nunca que un grupo feminista, cuando una mujer se aproxima a ellas con un embarazo no planeado, le ofrezcan otra cosa diferente a un aborto. Sí, se nos fue por ahí tu imagen, pero vamos a un corte. Ahorita ya. Okay. Bueno, ahí vamos a cortar. Vamos a un corte, regresamos después para seguir en este tema que es muy interesante, que ya nos empezó a entrar el calorcito del tema, y regresamos. Quédese
pues con nosotros aquí en Indicador F. Bueno, regresamos. Usted está viendo Indicador F y el tema de hoy, ya en este bloque, en el último bloque, es sobre aborto y confinamiento COVID. Hemos hablado de distintos temas sobre esto y realmente es preocupante y contradictorio lo que se promueve y lo que no se promueve, o lo que no se quiere promover y se promueve a través de plataformas como YouTube sobre el aborto en casa. Bueno, uno de los temas también interesantes, Marcela, yo te quisiera preguntar, es este grupo de feministas radicales que me llama la atención. Una chica argentina también se graba a través de sus redes sociales y se hace viral el video con unos tapabocas verdes, los cuales en Argentina tienen un costo aproximadamente, creo que de 300 pesos argentinos, más o menos saldría como 110 pesos en México. Pero llama la atención lo que están promoviendo, que es precisamente, es hora de que te empieces a cuidar no solo del coronavirus, que es una pandemia neoliberal, sino también del patriarcado. O sea, ¿cómo han adaptado estas chicas o estos movimientos pseudo defensores de la libertad de la mujer? ¿Cómo han atacado y cómo han aprovechado este momento también para hablar o promover el aborto a través de este medio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo reflexionas tú a través de tu experiencia, y cómo estas mujeres pues ya no solamente hablan de cuidarse del coronavirus, sino cuidarse precisamente del patriarcado, ¿no? Que impone pues ideas conservadoras como no al aborto? Bueno, mira, desde hace 3 años aproximadamente que estuvieron aquí por primera vez Agustín Laje y Nicolás Márquez, los autores del libro negro de la nueva izquierda, ellos nos platicaban ahora sí que de la oleada de feminismo abortista con el pañuelo verde que había en Argentina. Y ellos nos vaticinaron, dentro de muy poco ustedes van a tener a estas mujeres aquí. Lo que yo te podría decir respecto a estos movimientos es que son personas extranjeras que llegan a las universidades mexicanas con un fuerte financiamiento para infiltrarse, tomar clases y empezar a ideologizar a las muchachas. Se han detectado acentos sudamericanos en marchas a favor del aborto en Puebla, en Guadalajara, y todas ellas vienen con la diferencia que tenemos entre el feminismo de antaño, el feminismo abortista de antaño y el nuevo, es que antes nosotros teníamos una clara imagen de la mujer pro aborto como una mujer poco agraciada, no cuidada físicamente, quizás pasada de peso, amargada, sin pareja, etcétera. Sin embargo, lo que le debemos reconocer al nuevo movimiento abortista feminista es que ahora está tratando y ha logrado imponer una moda entre las jóvenes. Ahora muchas jóvenes, y esto para todos los que nos están viendo, quizás se sorprenderían de que incluso en los colegios católicos hay muchas muchachas que comulgan con estas ideas. Incluso en sus propias familias, las personas que nos puedan estar
observando en estos momentos, se podrán llevar sorpresas muy desagradables. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienden a seguir lo que está en moda. Ahorita está en moda el Instagram, está en moda el Twitter, está en moda, pues Facebook es más bien para personas ya más maduras. Entonces, ¿qué está saliendo en Instagram ahorita? Muchachas guapas, muy arregladas, pero promoviendo el derecho de la mamá a matar a su propio hijo. Entonces yo pienso, ya que estamos reflexionando sobre este movimiento, nueva faceta del movimiento pro aborto feminista, es que volteemos a ver nuestras casas que tenemos. Y se pueden llevar ustedes una decepción, pero también es una manera de poner atención a esos detalles. Muchas de las personas que somos pro vida nos consideramos personas también de fe. Y a veces creemos que con llevar a nuestros hijos a la iglesia o al centro cristiano, ya con esto estamos cumpliendo. Pero la realidad es que si nosotros no les damos la formación en la parte de lo que está pasando en el mundo, de las ideologías que vienen contra todo lo que creemos, esas muchachas nos van a dar una cara, pero a nuestra espalda van a estar dándole like a publicaciones abortistas. Si las mandamos a estudiar fuera, de repente nos van a llegar fotografías de ellas en una marcha con un pañuelo verde. Entonces, más que asustarnos, es ocuparnos de eso, hablar con los directores de las escuelas, promover la formación en las escuelas, desde incluso más jovencitos, para que se den cuenta de la gran manipulación que hay por parte de los medios de comunicación, pero también una fuerte manipulación de la ideología de género hacia los jóvenes. Esa es la batalla que tenemos que librar y tenemos que enfrentarla, yo creo, con mucha sinceridad. En ese sentido, tenemos que aceptar que nos falta mucho por hacer, que hay muchos jóvenes confundidos. Los jóvenes que son de grupos de iglesia pueden estar de acuerdo con nuestras ideas, pero no las expresan públicamente porque les da miedo que los señalen. No les hemos dado suficientes herramientas. Y entonces yo pienso que ahí está el reto para lograr el cambio en la batalla cultural, porque el movimiento feminista, abortista, con esta nueva oleada de jóvenes guapas, glamorosas, está teniendo mucho éxito, a pesar de que está planteando ideas espantosas como es, tienes derecho a matar a tu hijo. Entonces, de hecho, si volteemos hacia adentro de nuestros círculos, no esperemos y pensemos que es algo ajeno, reflexionemos que dentro de nuestra familia podemos tener una sobrinita, podemos tener una hija, una ahijada, una alumna, incluso algún integrante de nuestro grupo de iglesia. Entonces, volteemos ahí y ocupémonos de eso antes de que siga pasando más tiempo. hablando de esto, Marcela, recientemente un partido político, te voy a comentar, el Partido Acción Nacional, que lo miramos como un partido pues de derecho, un partido de que tú quieras que defiende los valores de la vida y de la familia, de repente hace unas publicaciones en sus redes sociales como Twitter, recomendando pues las lecturas de personajes o ideólogos a favor del aborto, a favor de la ideología de género. Eso es lo que te estás refiriendo, ¿no? O sea, hay gente que no llega muy bien a estos partidos y que confunde a una ideóloga sobre la ideología de género o sobre aborto, y entonces empieza a cometer estos errores. Sin embargo, vemos la otra cara de la moneda. Recientemente hay una serie que va a salir en Estados Unidos, Mr. América, se llama la serie, por ahí, donde tuve la oportunidad, cuando estuve hablando contigo para hacer el contacto de esta conferencia, de esta charla, por ahí te mandaba yo un libro de Phyllis Schlafly, esta mujer defensora de la vida, de la familia, en los años 50, en los años 60, que falleció el año pasado. Y no la mencionan. O sea, este tipo de falta de conocimientos. Esta serie que va a salir, que creo que salió en Estados Unidos el 16 de abril, su hija se manifiesta en decir, pues la actriz, que es completamente contraria a los pensamientos de Schlafly, dice que toda actriz pues tiene que hacer un papel aunque no esté de acuerdo con sus ideas, pero su hija dice, mi madre no era como tú la estás representando emocional. La hace ver como muy dura en la serie, entonces el mensaje no es tal como debe de ser.
¿Tú conoces la historia de esta mujer, Marcela? Realmente no, nada más he oído hablar de ella, pero no así a fondo la historia de su vida o eso que me está refiriendo, lo desconocía totalmente, la verdad. Ok. ¿Me puedes? Hay un libro acerca de ella, de una mujer que luchó muchísimo, una mujer antifeminista, pro vida, pro familia, que abogada, que le hizo una gran batalla a los Estados Unidos y fue reconocida por el presidente Donald Trump el año pasado y falleció a los 90 años. Entonces, ¿qué nos puedes decir de estos partidos políticos que parece ser que muestran una cara en favor de la familia, en favor de la vida, pero promueven otra cosa por ignorancia? Mira, yo pienso que se tiene que, así como en el caso de las feministas en casa que quizás tengamos, tenemos que tener mucha honestidad. La primera postura que debería de tener la dirigencia del Partido Acción Nacional, que es un partido que en sus estatutos defiende la vida y defiende la familia, es analizar qué formación le está dando a sus nuevos integrantes, si les está transmitiendo realmente los principios de doctrina, porque sobre todo en lo que es la rama de promoción política de la mujer, que es un sector de ahí de Acción Nacional donde se promueve políticamente a la mujer, está infiltrado de personas con ideas feministas muy radicales. Entonces, la publicación a la que tú te estabas refiriendo fue el día de ayer, donde estaban recomendando un libro de Simone de Beauvoir, la fundadora moderna del feminismo, una mujer que tuvo muchos problemas emocionales, que para nada es la mujer fuerte que se dice que era, sino que realmente vivió sujeta a la manipulación de su amante, de Jean-Paul Sartre. Y no solo eso, sino que incluso entre ambos abusaban sexualmente de las alumnas de ella. Entonces ella incluso fue pedófila. Entonces, ¿cómo puedes? Tú te pones a preguntarte, bueno, ¿qué pasa con Acción Nacional? ¿Por qué promoción política de la mujer está promoviendo esto? Pues porque quienes están a cargo de las redes sociales, quienes están a cargo de dirigir ese organismo dentro del PAN, no tienen formación, o a lo mejor están equivocadas de partido. De hecho, ayer se generó una fuerte protesta hacia esa publicación y fue retirada. Que por otro lado, Retiraron la publicación. definitivamente que no sabían, que no era la intención, que pedían disculpas y ya no está la publicación. Pero eso también, por otro lado, nos confirma que la voz de muchos, si se ejerce, si hace oír, puede dar un buen resultado. O sea, ¿de qué ganamos? Nosotros muchas veces criticamos, mira lo que puso el PAN, mira lo que puso este, mira lo que puso el otro, pero no hacemos nada. Entonces ayer sí hubo llamadas, hubo publicaciones, hubo réplicas a esa publicación y pues logramos que por lo menos se dieran cuenta de que era un error y la retiraran. Entonces yo pienso que ese es el camino hacia lograr una cultura de la vida, que dejemos de ser pasivos y que estemos participando, ¿no? Porque es un reto enorme el que tenemos enfrente. Marcela, esta no es una cuestión a limitar la libertad de expresión de las personas que publicaron. Yo no la veo como libertad de expresión, yo la veo como una exigencia a la verdad. Mira, lo que pasa es que los simpatizantes de un partido político o de otro se van hacia cualquier lado dependiendo de qué tanto se identifique con él. Mientras más indefinida esté la raya entre lo que representa el PAN, lo que representa el PRI, lo que representa Morena, cualquier otro partido, para nosotros va a ser lo mismo y te va a hacer según te caiga la persona. Entonces, por eso es tan importante que cada partido político, con toda la libertad del mundo, se mantenga claramente dentro de lo que son sus principios de doctrina, porque por eso nosotros los estamos viendo como unos mercenarios y vemos alianzas extrañas de izquierda con derecha, de cristianos con pejes. Entonces, por eso la gente está tan decepcionada, porque no está viendo que al llevar ella a un partido al poder, ese partido vaya a representar sus valores y sus principios. Entonces se trata, libertad de expresión la hay, libertad de poner lo que tú quieras, pero si es un partido que estás a favor de la vida y la familia, tú no puedes poner eso porque entonces estás cayendo en la contradicción y te estás desdibujando y decepcionas a las personas que pudieran votar por ti. Yo me pregunto, por publicar esta promoción al libro de Simone de Beauvoir, ¿las feministas votarían por el PAN? Y la respuesta es por supuesto que no. Y sin embargo nos causa repulsión a las personas que pudiéramos estar en sintonía con sus principios. Entonces tenemos que, por un lado, nosotros exigirles, defínete claramente
y por otro lado ellos revisar qué están proyectando a la sociedad, si es que quieren volver a ganar el poder en alguna ocasión. Marcela, hablando de ganar el poder en alguna ocasión, ahorita vemos las encuestas donde el partido Morena, tanto en el estado de Baja California como en el país, pues anda muy mal. Y estas cuestiones, pues la gente se está dando cuenta de que muchos, pues advirtieron, no voy a contar, advertimos de lo que se podría venir con un partido así en el poder, y pues ahorita el tiempo está dando la razón. Sin embargo, pues tenemos que apoyar como ciudadanos en lo que sea necesario, como en este momento que estamos viviendo en nuestro país. Eh, ¿Qué futuro tú le ves a los matrimonios igualitarios o al aborto en Baja California? Del aborto yo te puedo decir así casi 100% segura que no va a avanzar. Ya en nuestra legislación, como en toda la legislación de los distintos estados, hay ciertas causales de excepción que nosotros no estamos de acuerdo porque cualquier vida vale igual, independientemente de la manera en que fue concebida o de si está muy sano o está enfermo o muy enfermo, pero a fin de cuentas esas son las vías de escape para los llamados casos difíciles. El intentar quitar, ampliar esas causales para que fuera por lo que tú busques, en primer lugar, mantiene un rechazo fuerte de la población. En segundo lugar, no se va a dar. En el estado de Baja California sería muy difícil. Ahí sí te podría decir que, aparte de las 3 o 4 diputadas muy radicales que tenemos en nuestro Congreso estatal, todos los demás diputados nos han dicho a nosotros personalmente que están a favor de la vida y que ellos no van a permitir que ninguna legislación pro aborto avance. Por ese lado sí estamos tranquilos. Por el lado del matrimonio entre personas del mismo sexo, seguiremos dando la batalla. Una cosa muy importante, Ricardo, estos diputados van a buscar la reelección. Si ellos siguen con estos temas, nosotros vamos a exhibirlos, porque la gente pudo haberse equivocado por desesperación o por despecho, y por eso los eligió, para ponerlos en ese puesto, pero de ninguna manera los eligió para que promovieran una agenda antivida y antifamilia. Si los diputados que te señalé al inicio siguen con esta tendencia de imponernos una agenda ideológica, nosotros los vamos a exhibir para que no tengan oportunidad de regresar a sus puestos a seguir haciendo daño. Bien, Marcela, pues estamos por concluir. La verdad te agradecemos esta hora de charla contigo. Es importante para que la gente a través de las redes sociales también distribuya este tipo de videos y de contenido que es en contra de la corriente de algunos medios de comunicación, que es la mayoría. ¿Qué conclusión al tema que vimos el día de hoy nos das? De tu persona conocedora de estos temas, ¿cuál es tu conclusión hacia lo que estamos viendo hoy actualmente? Bueno, antes de darte una conclusión, te quiero señalar algo muy importante que se me ha pasado a mencionarte. El próximo lunes, o sea, el día que está pasando este programa, curiosamente nuestros flamantes diputados y senadores no han estado sesionando, sin embargo, van a sesionar para ya aprobar en lo particular una ley de amnistía donde se va a dejar de considerar delito el crimen sin violencia, el robo sin violencia, y también se van a dejar en libertad a los hombres que hay presos ahorita por haber obligado a las mujeres a abortar o por haberles practicado un aborto. Entonces volvemos a lo mismo que yo te decía, nuestros legisladores ideologizados aprovechan cualquier oportunidad, incluso cualquier emergencia, para en vez de estarse abocando a resolverla, estar metiendo sus temas ideológicos. ¿Qué recomiendas aquí para la población? ¿Identificar a estos legisladores? Identificar a esos legisladores, de meterse en los portales de noticias pro y pro familia habituales, meterse en Hazte Oír, Yo Influyo, para estar mandando firmas. Ya hay varias campañas de recolección de firmas en ese sentido. Meterse a la página en Facebook del Frente Nacional por la Familia o al Instagram del Frente Nacional por la Familia para ver qué acciones se pueden seguir. Afortunadamente cada vez hay más grupos a favor de la vida y la familia en México. Con cualquiera de esos grupos traemos el tema ahorita a todo lo que da. Entonces, que se metan precisamente para presionar, porque lo que yo te decía antes es un hecho. A veces nada más con estar renegando sentimos que hicimos mucho, pero si no participamos activamente como ciudadanos, el mal va a seguir avanzando. Y por otro lado, pues ahí podríamos ya ir derivando en lo que es la conclusión. Tenemos una sociedad
que no tiene deseos de trascender. Es una sociedad que vive en lo inmediato, en lo instantáneo y en lo desechable. En los posts. Ajá, exactamente, rápidamente, un video de más de 30 segundos no lo aguanto, y sin bien nosotros no crecimos con esa mentalidad, ya nos adaptamos perfectamente a ella. Entonces yo lo que haría sería un llamado a interiorizar en qué he hecho, no está criticando nada más al gobierno, no está criticando a los abortistas, no está criticando a los medios de comunicación, sino interiorizar yo qué he hecho o qué he dejado de hacer para que haya una cultura de la vida, una cultura de la familia. Yo qué he hecho en mi familia, he hablado, no he hablado, he defendido, no he defendido, me he preparado a mis hijos, he preparado a mis alumnos. No podemos evadirnos del compromiso que el tiempo nos está requiriendo. Si nosotros no nos ponemos ahorita en una postura de construir y de detener construir lo bueno y detener lo malo, y simplemente nos la pasamos criticando, quejándonos, vamos a un deterioro de la sociedad terrible. Vamos a un invierno poblacional como lo hay en Europa, donde no hay niños, donde como hay y que está sufriendo las consecuencias hoy, ¿no? Exactamente, los pobres ancianos son los que están muriendo, porque son la mayoría, como en Japón, donde los jóvenes prefieren casarse con su computadora que formar una familia, donde todos están solos. México tiene una gran cultura, tiene grandes valores para los ciudadanos mexicanos, todavía la familia es lo más importante. Entonces, que sea importante no solo para ingerir bebidas alcohólicas, para hacer unas comidas muy ricas, que sea importante para formarla. Volvamos los ojos hacia nuestra familia. Los que tienen niños chiquitos piensen, ¿qué le puedo dar yo a mi hijo para que cuando llegue el momento de enfrentar estas ideologías tenga fortaleza, tenga valor y sobre todo tenga conocimiento? A las hijas que ya tengo, ¿cómo las puedo hacer reflexionar para que les entre la duda de que el aborto no es un derecho? Pero tenemos que tener mucha sinceridad y sobre todo un momento de pausa para interiorizar. Y en este confinamiento sería la oportunidad adecuada. ¿Qué puedo hacer yo como persona preocupada para avanzar en la batalla por la cultura de la vida y la familia? Eso es lo que yo te diría, interioricemos y actuemos. Bien, Marcela, me quedo con esa frase que dijiste, estamos viviendo una sociedad que no quiere trascender. ¿Por qué? Porque la vida no la hace trascendente, la aniquila antes de que venga la vida, a la familia no la hace trascendente, le hace un caos con la familia. Los jóvenes se casan como tú dices, o quieren casarse con una computadora, le dan más importancia a una mascota que a la persona humana. Entonces yo me quedo con esa parte que has dicho. Estamos viviendo una sociedad que no quiere trascender. Y pues bueno, pues te agradecemos, Marcela. Realmente ha sido muy enriquecedora esta plática contigo, y todas las pláticas siempre han sido enriquecedoras, aunque sea por texto o por cualquier momento, han sido muy enriquecedoras. Te agradecemos realmente pues este momento que nos estás dando de charla contigo, y pues vamos a invitar a nuestro auditorio que nos siga pues viendo todos los lunes a las 7 de la tarde, como siempre, con un nuevo programa. Marcela, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, un gusto saludarte. Gracias, buenas noches ya. Buenas noches. Pues nos vamos, se quedan aquí en Te Verás con la siguiente programación. Gracias a todos los que nos pusieron por ahí live y están compartiendo este programa, que la verdad les sugerimos lo hagan en todas sus redes sociales para que vean la otra cara de la verdad. Muchas gracias, les saludo su compañero y amigo Ricardo Cano. Hasta pronto, Marcela. Gracias. Gracias.